Bienvenidas y bienvenidos para analizar la forma como se configuran las fórmulas moleculares de los óxidos. Para ello, tendremos en cuenta entonces los conceptos de óxidos, fórmulas moleculares, valencia, números de oxidación y finalmente unos ejercicios para configurar las fórmulas de óxidos. Los óxidos son compuestos inorgánicos formados por la combinación entre cualquier elemento de la tabla periódica y el oxígeno. En esta parte superior se observa el link que se recomienda sobre el tutorial de compuestos inorgánicos. Los óxidos se dividen en óxidos básicos y óxidos ácidos. Los óxidos básicos son los que están constituidos por un metal y oxígeno. Ejemplo, el óxido de hierro es un óxido básico. Aquí podemos apreciar un tornillo sin formación de óxido y en la parte superior un tornillo que tiene óxido de hierro, formado por la combinación entre el hierro y el oxígeno gracias a la humedad de la atmósfera. Los óxidos ácidos están constituidos por la combinación de un elemento no metal y oxígeno. El dióxido de azufre es un ejemplo de óxido ácido. Este óxido se origina en los gases emitidos en las erupciones volcánicas y en las lluvias ácidas de la atmósfera. La fórmula molecular de un compuesto es la que indica la clase de átomos y el número de ellos que le componen esa molécula. Estos son tres ejemplos de fórmulas moleculares: la del dióxido de carbono, la del etano y la del ácido sulfúrico. Obsérvese que aquí entonces nos está indicando que esta molécula está conformada por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. La del etano por dos átomos de carbono y seis átomos de hidrógeno, mientras que la del ácido sulfúrico está constituida por dos átomos de hidrógeno, uno de azufre y cuatro de oxígeno. La valencia es el número que indica la cantidad de enlaces químicos que pueden formar los átomos de un elemento. En la tabla periódica se encuentran las valencias de todos los átomos. También recomendamos aquí en la parte superior este link sobre el tutorial de la tabla periódica. Los estamos invitando a que lo visiten. Ejemplo, si la valencia del litio es 1, está indicando que él está en capacidad de formar un enlace químico. Si la valencia del oxígeno es 2, indica que el oxígeno puede formar dos enlaces. El nitrógeno presenta tres números de valencia, el 1, el 3 y el 5. Quiere decir que al combinarse con algún otro elemento puede formar un enlace, o con otro elemento formar tres enlaces, o para formar otro compuesto formar 5 enlaces. El número de oxidación es la carga que se le asigna a un átomo cuando los electrones de enlace se distribuyen de acuerdo a la tendencia de cederlos o recibirlos al formar una molécula. Esta carga puede ser positiva o negativa. Ejemplos: el flúor tiene un número de oxidación -1. Este signo negativo indica que él tiene tendencia a recibir un electrón. En cambio, el calcio tiene número de oxidación +2. Este signo indica que el calcio tiene tendencia a ceder dos electrones. Si el aluminio tiene número de oxidación +3, este signo indica que tiende a ceder 3 electrones. O el azufre con número de oxidación -2 indica que cuando forma algunos compuestos tiene la tendencia a recibir 2 electrones. Para explicar unos ejercicios sobre la forma de configurar la fórmula de un óxido, utilizaremos las siguientes convenciones: el color rojo para el oxígeno, el color azul para los elementos metálicos y el color verde para los no metales. Para graficar las fórmulas de un óxido se tienen en cuenta las siguientes reglas. Primero, se debe conocer la valencia.
Como vamos a explicar la formación de óxidos, tengamos en cuenta que el oxígeno siempre en estos compuestos trabajará con valencia 2, es decir, tiene la capacidad de formar dos enlaces. Veamos este primer ejemplo del óxido formado por el cloro. Entonces debemos consultar primero la valencia del cloro. Vamos a este cuadro y apreciamos aquí que el cloro tiene una valencia de 1. Al tener la valencia de 1, quiere decir que el cloro forma, en este caso, un enlace. Segundo, se grafican los símbolos con la valencia. Como vamos a formar óxidos, entonces aquí aparece el átomo de cloro con una valencia que se representa con una raya y el oxígeno que tiene una valencia de 2, o sea que tiene la capacidad de formar este átomo dos enlaces, se representa con dos rayas. Tercero, en la formación de la fórmula del óxido no debe quedar ninguna valencia libre. Aquí vemos que el cloro ya utilizó un enlace con un enlace del oxígeno, pero este átomo de oxígeno tiene un enlace libre, o sea que para completarlo se debe acudir a otro átomo de cloro con un enlace y así queda completa la fórmula con dos átomos de cloro y uno de oxígeno. En cuarto lugar, se grafica la fórmula. Aquí aparecen entonces dos átomos de cloro que en la fórmula molecular se coloca como subíndice 2, dos átomos de cloro y un átomo de oxígeno. Aquí también se puede graficar el número de oxidación. El cloro en esta fórmula tiene número de oxidación más 1, o sea que tiene tendencia a ceder un electrón por átomo. Y el oxígeno tiene número de oxidación menos 2, o sea que tiende a recibir dos electrones. Para completar los números de oxidación, como aquí hay dos átomos de cloro, se multiplica por más 1, generando entonces el valor total de más 2, y el oxígeno, como es uno solo, 1 por menos 2 da 2. La suma algebraica de los números totales de oxidación debe dar 0, más 2 y menos 2, 0. Observemos el óxido formado por el calcio. Vamos a la tabla y encontramos aquí que el calcio tiene una valencia de 2. Graficamos los dos átomos. El calcio con una valencia de 2, o sea, para formar dos enlaces, lo mismo que el oxígeno. Cuando los dos átomos tienen el mismo número de valencia, o sea, que pueden formar el mismo número de enlaces, su combinación es de un átomo del elemento con un átomo del oxígeno. Procedemos entonces a graficar la fórmula molecular y es de un átomo de calcio con un átomo de oxígeno. Sus números de oxidación serán entonces el del calcio más 2 y el del oxígeno menos 2. Indica que el calcio tiene tendencia a ceder 2 electrones y el oxígeno a recibir 2. La suma algebraica de estas número total de números de oxidación es igual a más 2 menos 2, 0. Veamos el caso del aluminio. Vamos al cuadro y buscamos que el aluminio tiene una valencia de 3, o sea, capacidad para formar 3 enlaces. Graficamos entonces el aluminio con la valencia de 3 y el oxígeno con valencia de 2. Así entonces estos dos átomos pueden formar dos enlaces. Pero observemos que el aluminio queda con un enlace libre y según esta regla no debe quedar ninguna valencia libre. Acudimos entonces a otro átomo de oxígeno con sus dos valencias, o sea, capacidad para formar dos enlaces. El aluminio ya quedó completos sus tres enlaces, pero este oxígeno quedó con un enlace libre y esto no puede suceder. Para ello acudimos a otro átomo de aluminio, el cual de sus tres enlaces forma uno con este oxígeno y le quedan dos libres. Para que no queden libres, acudimos a otro átomo de oxígeno, quedando entonces ya
la fórmula completa. Procedemos entonces a hacer la fórmula molecular. Son 2 átomos de aluminio, entonces Al2, y 3 átomos de oxígeno, O3. De acuerdo con esto, el número de oxidación del aluminio es +3, porque cada átomo tiene tendencia a ceder 3 electrones. Y cada átomo de oxígeno, el número de oxidación es -2, tendencia a recibir 2 electrones. El número total de oxidación sería entonces 2 por +3 igual a +6 y 3 por -2 igual a -6. La suma algebraica de los números de oxidación total es +6 menos 6, 0. Así queda entonces completa la fórmula de entre el aluminio y el oxígeno. Luego veamos la del azufre con el oxígeno. Vamos a la tabla. Encontramos que el azufre tiene 2 valencias, o sea que en algún momento forma 4 enlaces o con otras condiciones forma 6 enlaces. Veamos entonces, para este ejemplo, apliquemos el azufre con la valencia 6, o sea que puede formar un total de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 enlaces. Acudimos a un oxígeno y se forman entonces entre el azufre y el oxígeno 2 enlaces, pero el azufre queda con 4 enlaces libres. Para ello acudimos entonces a otro átomo de oxígeno formando 2 enlaces y a otro átomo de oxígeno para formar estos otros 2 enlaces, quedando entonces completos los enlaces entre azufre y oxígeno. Procedemos a la fórmula molecular. Sería entonces de un átomo de azufre y 1, 2, 3 átomos de oxígeno, SO3. El número de oxidación del azufre es entonces, en este caso, +6, o sea que tiene tendencia a ceder 6 electrones y el oxígeno a recibir 2 electrones. El número completo de oxidaciones sería entonces un átomo de azufre por +6 y nos da +6. 3 átomos de oxígeno por el número de oxidación -2 por átomo sería 3 por -2, en total -6, +6 menos 6 igual a 0. Como conclusión final, en la formación de óxidos se puede decir que los átomos que se combinan con el oxígeno tienen número de oxidación positivo, o sea, tendencia a ceder electrones, mientras que el oxígeno tiene número de oxidación negativo, o sea, siempre la tendencia a recibir electrones. Los links que aparecen en esta parte corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden continuar visitando a www.comoaprendermas.com. Hasta un próximo tutorial.